Hola, buenas tardes para todos. Buenas tardes, estamos nuevamente saludándoles aquí desde Fusagasugá, de parte de la Fundación Caminando hacia la Luz, IPS, y esperando estén muy bien. Vamos a dar inicio hoy a nuestro en vivo con la participación de cada uno de ustedes, esperando se encuentren realmente muy bien, que estén pasando un buen tiempo de cuarentena en compañía de su familia, en compañía de sus amigos, de la gente que los quiere. Esperamos realmente este tiempo de cuarentena esté lleno de la oportunidad de crecer, de aprender y de hacer cosas maravillosas. Entonces vamos a esperar un momento que empecemos a conectarnos, esperando que les llegue la invitación a todos ustedes y a la gente que por costumbre tiene participar de estos espacios. Hoy nos convoca un tema muy especial y es el tema de las pautas de crianza, y lo quise denominar pautas de crianza y ponerle un tipcito de picante, y es el tema de ¿son los niños un problema o los niños problema? Entonces bienvenidos a todos. Vamos a pasar pues este tiempo hablando de un tema muy importante, y es el tema de la familia, el tema de la educación, el tema de crecer y de aprender en familia. Entonces estamos esperando se conecten. Muchas gracias a todos, ya están dejando ahí sus mensajes. Bienvenidos, bienvenidos. De verdad que estos espacios han sido la oportunidad para ayudar a muchas personas, ha sido la oportunidad para crecer como grupo, como familia, para aprender y a la vez para llegar a muchos hogares colombianos que en este tiempo de cuarentena necesitan recibir y tener la oportunidad de aprender desde la dinámica psicológica y desde la dinámica de familia. Entonces, bienvenidos a todos, ya se están conectando, muy bien, muchas gracias. En este tema que es también muy importante para todos, y es el tema de los estilos de crianza o pautas de crianza, y el gran interrogante si son los niños un problema. Entonces, recuerden, un saludo muy especial de parte de toda la gran familia de la Fundación Caminando hacia la Luz. Y pues agradecerles por estar ahí, por acompañarnos también y hacer de esta oportunidad una oportunidad de aprendizaje. Entonces vamos a hablar de la crianza, de la educación, de ese proceso que nos corresponde. Es un proceso que requiere de mucha disposición y de mucha voluntad. Y vamos a empezar pues por hacer algunas afirmaciones que nos han permitido crecer y aprender. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es si realmente estamos preparados para educar o estamos preparados para formar. Hoy hacía unas lecturas frente al tema y veía que hay personas de 14, 15 años, mujeres o parejas que empiezan a ser papás cuando ni siquiera han sido aún hijos. Y están empezando ese proceso de formar y de educar niños cuando ellos aún tienen muchas deficiencias en su crianza. Entonces la primera pregunta es ¿qué tan formados y qué tan educados estamos para formar y ser responsables de la vida de otros? Si bien es cierto, algunos somos o son padres por que sus hijos son frutos del amor, son frutos de una programación, un plan de pareja, un proyecto de pareja. Pero también es cierto que hay muchos que han sido padres por ocasión, porque nos tocó, porque quizás hubo un descuido en el momento de la planificación familiar, y somos padres por accidente, ¿sí? Cuando nos damos cuenta que nos toca ejercer un proceso de educación, un proceso de crianza en otra persona, pues tenemos que entrar a evaluar con qué estrategias vamos a hacerlo. ¿Cuáles son las herramientas que tengo para educar? ¿Cuáles son las herramientas que tengo para formar a un individuo y entregarlo como individuo a una sociedad donde él va a tener que desempeñarse, donde va a tener que vivir y aprender a ser humano sin mí? Porque como papá, pues tú no vas a estar toda la vida para tu hijo, va a llegar un momento en que tus hijos tienen que desprenderse de ti. Entonces, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué son las pautas de crianza? Las pautas de crianza son los medios o lineamientos que se usan para un proceso de educación. Pero este proceso de educación es un proceso de educación continua. Y alguien me decía hoy, Doc, ¿la charla es solo para los que tienen bebés? No. Realmente la crianza se da y la educación se hace desde el momento en que se nace hasta el momento en que se muere. Todos los seres humanos estamos sujetos
a transformación, somos sujetos a modificación, por lo tanto, mientras seamos padres, estamos expuestos a acompañar ese proceso de vida de nuestros hijos. Entonces, no piensen que esta es una charla solo para los que tienen hijos pequeñitos. Para todos los que somos padres o estamos en el proceso de ser padres, independiente de que tu hijo tenga la edad que tenga, pues es importante que conozcamos y reconozcamos cuáles son las estrategias que tengo yo para enfrentar un proceso de educación y crianza a través de la vida. Estos procesos por lo general se dan desde el nacimiento hasta el vínculo padre, madre o hijos. Pero estos procesos pues varían según la edad en la que se encuentre la persona, varían según el entorno y según las condiciones de personalidad de cada hijo. Tenemos que tener en cuenta que el proceso de educación es un proceso transversal y que se da a través de la vida, pero también tenemos que tener en cuenta que los hijos son como los dedos de la mano, totalmente distintos. Y como yo educo a un hijo, no es garantía que eso me vaya a servir para educar al otro. Cada proceso de educación y cada proceso de crianza o estilos de formación tienen que ajustarse a unos elementos fundamentales y son el entorno donde se esté desarrollando la persona, su personalidad y sus condiciones emocionales. Entonces no podemos pretender educar a los niños igual, por ejemplo, que a las niñas. Entonces podríamos decir, o sea que la educación tiene género. No es que tenga género, lo que pasa es que las necesidades emocionales de la niña son distintas a las necesidades emocionales del niño. ¿Por qué tenemos que hablar de líneas o pautas o lineamientos de crianza o estilos de crianza? Porque está comprobado desde la psicología y desde la psiquiatría que los seres humanos somos fruto o resultado de ese proceso de crianza. La crianza es determinante en la construcción del sujeto. Lo que somos hoy, lo que tú eres, lo que yo soy y lo que seguiremos siendo es el resultado de esas pautas de crianza, buenas, orientadas, desorientadas, bien estructuradas o no, pero somos el resultado de esas pautas de crianza. Entonces, las pautas de crianza son variables. Estas deben ajustarse, repito, al proceso de personalidad y entorno. No podemos pretender que todos los seres humanos actúen igual o que respondan igual ante ciertos estímulos de formación. Empezamos por decir, o por hacernos una pregunta, ¿dónde están las escuelas de padres? ¿Dónde se forma uno para ser papá? Pues empezamos en el mundo a ser papás, muchos no teniendo herramientas de cómo hacerlo. No existe una universidad para papás. Somos papás en la medida que consideramos desde lo subjetivo lo que es bueno o lo que no es bueno para mi hijo, pero empiezas desde el punto de vista tuyo porque no existen unas escuelas de padres o un decálogo que nos diga cómo ser papá. Para quienes conocemos la palabra de Dios, sabemos que, por ejemplo, el mejor libro de la vida es la Biblia, y la Biblia nos enseña desde la palabra de Dios y desde sus mandamientos cómo educar nuestros hijos, pero no todas las personas llegan a ese nivel de conocimiento bíblico o de formación espiritual para hacerlo, pero hay personas que no tienen a dónde acudir, no saben cómo hacerlo. Entonces en este espacio queremos darle algunos tipsitos para que tú evalúes cómo estás desarrollando esa labor o cómo la puedes perfeccionar o cómo llegar a tener unas pautas de crianza eficaces frente al proceso de tus hijos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando estamos hablando de pautas de crianza, pues hay que tener en cuenta temas como disciplina, límites, responsabilidades, acuerdos y sanciones. Si queremos tener un plan integral de formación o una estructura de formación de nuestros hijos, pues debemos pensar no solo en cómo lo voy a amar o en cómo voy a satisfacer sus necesidades materiales como padre, sino también cómo voy a estructurar y ayudar a formar su carácter, su personalidad y a hacerlo una persona integral o una persona acorde con unos lineamientos sociales o unos lineamientos de personalidad. Por lo tanto, tenemos que hablar de disciplina, tenemos que hablar de límites, tenemos que hablar de responsabilidades, acuerdos y sanciones para que un proceso de educación o un proceso de formación sea eficaz. Debe venir acompañado de estos elementos, porque no podemos criar solo desde el amor y omitir la disciplina, o no podríamos educar solo desde la disciplina y omitir el amor, o no podríamos educar solo desde los límites
y las exigencias y olvidar los acuerdos o olvidar el diálogo o la comunicación. Entonces, cuando hablamos de disciplinar, hablamos de un arte, es el arte de ir formando y construyendo, y la disciplina se empieza a generar aún desde el bebé, cuando te empiezas a establecer unos acuerdos, por ejemplo, o unos límites en torno al momento de la lactancia, a controlarle el llanto, a controlarle las horas de sueño, desde que el bebé nace, incluso desde el vientre, hay pautas de crianza y hay pautas de educación. Entonces, desde el bebé empezamos a ver cómo se empieza a disciplinar, formándole hábitos de sueño, hábitos de control de emociones, siendo un bebé. Entonces tú dirás, ¿pero a un bebé se le educa? Sí, señores, los bebés se les educa desde el vientre, desde que nacen. A los niños hay que generarles unos hábitos, hay que generarles un control de emociones, un control de impulso, para que él vaya creciendo coherente con esto que hoy pues vamos a plantear. Tenemos que establecer límites. ¿Cuáles son los límites? Son esos acuerdos que regulan la conducta familiar. Y cuando hablamos de pautas, pues tenemos que tener en cuenta las pautas de todos los que convivimos en familia, porque este proceso de educarnos y este proceso de convivir no es solamente proceso unidireccional, donde el padre le está imponiendo, le está estableciendo unos parámetros a su hijo, sino también los padres están llamados a seguir unos lineamientos y unos acuerdos dentro de ese proceso de disciplinar. Tenemos que tener responsabilidades y tener como familia claro el proceso de educación. Hoy por hoy encontramos familias que son disfuncionales. No se es claro quién hace instrucción o quién hace acompañamiento al proceso de educación. Entonces, en las estructuras de familias extensas, encontramos que al niño lo manda la abuelita, al niño lo manda el papá, lo manda la mamá, lo manda la tía. Todo el mundo opina frente al proceso educativo del niño, todo el mundo quiere hacer correctivos o todo el mundo quiere dar estímulos, y el niño crece con la dificultad de establecer una pauta o una persona que generalmente genere el rol de disciplina o de responsabilidad frente a él. Hablamos de disciplinar, hablamos de límites y de responsabilidades. Los niños desde muy pequeños tienen que tener responsabilidades, entonces tenemos que enseñarles lo básico. Es un bebé, recoge tus juguetes. Si estás comiendo, recoge el plato de la loza. Si haces un daño o le pegas a tu primito o eres grosero, tienes que pedir disculpas. Tenemos que enseñarles a asumir responsabilidad sobre sus actos, y eso lo hacemos desde la infancia hasta la edad adulta. Entonces vamos a mirar, yo voy a dar muchos ejemplos de errores o aciertos en los procesos de crianza. Estos procesos de crianza no deben venir como fruto del miedo. Ojo, papás, con el miedo. Existen muchos padres que educan en el miedo. Entonces a mí me da miedo que mi hijo se me pierda, o a mí me da miedo que mi hijo no sea la persona que yo quiero, a mí me da miedo que mi hijo no sea exitoso, o me da miedo que me juzguen, o me da miedo que mi hija no sea lo que la familia espera o lo que yo espero. Entonces pasamos al extremo, y es descuidar la crianza y quedarnos definitivamente en la sobreprotección o en el autoritarismo. Dentro de un modelo educativo integral, pues debemos tener acuerdos, y los acuerdos se hacen en familia. Entonces, el modelo educativo que hoy por hoy tenemos para estas nuevas generaciones es un modelo de acuerdos. No tiene nada que ver con el modelo en que nosotros fuimos criados. Cuando nosotros fuimos educados, para mí pues fue un modelo exitoso porque mucha gente fue fruto de ese modelo. Era un modelo unidireccional. El papá decía, se hacía, el papá o la mamá decían y se hacía. Hoy por hoy, pues el hecho de que nuestros hijos tengan acceso a internet, el hecho de que nuestros hijos tengan acceso a tanta información, pues estamos frente a una generación de hijos muy racionales, de hijos muy emocionales, con mucha información, y los cuales hoy piden y nos exigen como padres justificar muchas de nuestras conductas. Entonces hoy tú regañas al niño y el niño le dice, ¿por qué me regañas? Y tú no le puedes contestar, porque yo soy tu mamá y te quiero regañar. No, siempre tenemos que entender desde el acuerdo y desde el diálogo cómo llevo al niño a interpretar lo que yo quiero con él, lo que yo quiero construir en él o lo que quiero hacer con él. Eso si hablamos de niños. Ahorita vamos a hacer un paralelo, porque la crianza varía en relación a si estamos educando un niño, estamos educando un adolescente,
o estamos educando a un adulto, porque hoy por hoy pues hay muchas personas que aún sufren con sus hijos adultos y nos vemos en la penosa necesidad de educarlos, y muchas veces cuando la familia no los educa, nos toca a las instituciones reeducarlos. Bien, tenemos que tener en cuenta que un modelo integral de crianza debe venir acompañado de unas amonestaciones o sanciones. El proceso integral de crianza tiene una muy fuerte dosis de amor, pero también tiene una fuerte dosis de educación integral. Estas sanciones son aquellas consecuencias de los actos que no podemos evitar que los hijos vivan y asuman, porque el mundo está hecho de consecuencias. Él en su niño pequeño, problema pequeño, niño grande, problema grande, dice el argot popular, pero el niño tiene que entender que desde sus pequeñas acciones equívocas que va a tener, por más que tú quieras evitar que él sufra o ella sufra, va a tener que sufrir consecuencias, pues tienes que permitirle que las sufra, permitirle entender que si se equivoca hay que pedir perdón, que si hace un daño hay que repararlo, que si tiene que asumir una consecuencia de un tiempo fuera, de no tener acceso a ciertos privilegios o de no darle ciertos estímulos, pues lo tiene que entender. Cuando nosotros no educamos a los niños en disciplina, en límites, en responsabilidades, en acuerdos, en sanciones y estímulos, son niños que crecen con dificultad de adherencia a los esquemas de norma y autoridad. Por lo general, son niños que desde muy pequeños se evidencian ellos por la pataleta. Tú dirás, bueno, ¿y es que es malo hacer pataleta? No, hay pataletas. Los niños a través del llanto y a través de la crisis o el show logran ganar espacios en la familia, logran generar un proceso de manipulación, y si los papitos o la mamá o las personas que los están criando no tienen claro cómo poner límite a esa manipulación, pues el niño entiende que a través de llorar, que a través de gritar o a través de levantarle la mano y pegarle a la mamá, él alcanza y gana muchos espacios. Entonces debemos estar muy atentos a cómo los niños también van ajustándose a esos procesos de educación, a esos procesos de crianza, y que nuestra responsabilidad es acompañarlos desde la infancia. Tenemos que acompañarlos desde la infancia. Y no somos simplemente proveedores materiales, porque hay padres que piensan que ser buen papá es que a su hijo no le falte comida, no le falte buena ropa, no le falte un buen colegio, y nos volvemos proveedores netamente materiales. Pero la educación integral nos habla de una provisión, de proveer espiritual, emocional, afectivamente, en valores. Entonces de ahí surge lo que nosotros podemos llamar como un modelo de crianza integral. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que un proceso de educación se basa en acuerdos, y qué bueno que si tú tienes hijos pequeñitos desde ya empieces a hacer acuerdos, y si tienes hijos adolescentes también hagas acuerdos, pero son acuerdos pensados desde las dos partes y no acuerdos pensados solo desde lo que yo como papá pienso que tú necesitas o desde lo que yo como mamá pienso que tú necesitas. Necesitamos promover los acuerdos porque el sistema de crianza ha cambiado mucho. El sistema de crianza no es como el de nuestra época, donde a nosotros, nuestra mamá nos miraba y ya sabíamos con una mirada que íbamos a tener un problema en casa. No, hoy por hoy al niño tú lo miras mal, estás en una reunión social y tú le volteas los ojos a tu hijo y tu hijo te dice, ¿y por qué me volteas los ojos? ¿Por qué me miras así? O sea, hoy por hoy tenemos que hacer cambios y transformaciones en los modelos de educación. Ya los modelos hoy nos invitan a ser mucho más comunicativos, mucho más lógicos y a la vez a prepararnos como papás, porque ser padres hoy en este siglo que estamos viviendo ya es un desafío, porque te estás encontrando con jóvenes o con niños aún quizás para mí con un chip distinto al nuestro. Los niños de hoy cogen un celular y en 2 minutos lo saben manejar. Los niños de hoy aprenden el inglés muy fácil, los niños de hoy te manejan la tecnología muy fácil, tienen una exposición al mundo, por más que los queramos inhibir o que queramos protegerlos, pues ellos son del mundo, hacen parte del mundo, entonces tenemos que educarlos para que vivan en el mundo, mas no sean como el mundo. Es complejo porque los riesgos a los que están expuestos cada vez son mayores, los riesgos que les ofrece el estar en calle o el estar aún en casa. No sabemos, hoy en día no se sabe qué es más peligroso, si estar en la calle o estar en la casa, porque en la casa tienen acceso al internet, a la televisión, y lo único que les suministra al mundo es como esa contaminación de cosas, de libertad de expresión, de libertad de género, de
ideologías de ateísmo, ideologías de amarillismo, de izquierda. Entonces es mucho el estímulo a los que los niños se enfrentan y nosotros como padres pues también tenemos que entrar a ese desafío. Decía en una de mis conferencias la semana pasada en uno de los envíos, y es que somos la última generación que le hizo caso a sus padres y la primera generación que le hace caso a sus hijos. Hasta ese punto hemos llegado como sociedad. Somos la última generación que le hizo caso a sus padres y la primera generación que le hace caso a sus hijos. Y eso lo vemos en el niño de 2 años que simplemente va en el carro y hace pataleta porque no le ponen la música que él quiere oír. Entonces los papás, para que el niño no llore, hay que ponerle el disco que el niño quiere, porque si no el niño ama show. Ese niño que llega a la casa y coge el control del televisor y se mira lo que el niño quiera. Ese niño que dice que se come o que no se come. Recuerden que en la época nuestra nosotros no podíamos escoger la comida. Hoy hay un trastorno de alimento que es el trastorno selectivo de alimentación, donde los niños ya no comen. Los niños exigen, y exigen desde la chuchería, perdón la expresión, desde la comida chatarra, desde lo que realmente no les nutre. En la época nuestra nosotros no exigíamos, usted se comía lo que le daban y punto, y se lo come todo, no era si quería, era es que se lo come todo. Entonces todo ha ido cambiando y esa serie de estímulos hacen que como papás también tengamos que desarrollar y generar toda una estrategia de formación continua para aprender ese proceso llamado padres exitosos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que todo proceso educativo debe tener 2 elementos para que sea viable y exitoso. Un proceso educativo integral debe tener un proceso de instrucción y un proceso de amonestación. La pregunta es: ¿cuánto tiempo inviertes en instruir a tu hijo? Algunas veces queremos que nuestros hijos reaccionen de determinada manera, pero no hemos invertido tiempo en educarlos para que reaccionen de determinada manera. Entonces es más fácil pegarle al niño porque con su pelota me rompió un jarrón. Para muchos es más fácil regañarlo y gritarlo, y usted es cansón, y usted es inquieto, y usted es muy cansón, y no sé qué. Y vamos más a la amonestación, a regañarlos que a instruirlos. Entonces, ¿cuánto tiempo invertimos en educar a nuestros hijos? Somos claros en la comunicación, en el tipo de lenguaje, en el tipo de expresiones que yo tengo frente a mi hijo. O simplemente soy de las que pienso que yo ya le dije y usted entiende, ¿no? Hoy por hoy el proceso debe ser de mucho acompañamiento, de seguimiento y de supervisión. Repito, un modelo educativo integral debe tener 2 elementos fundamentales: la instrucción y la amonestación. ¿Cuál es la instrucción? Esto es lo que se permite, esto es lo que podemos hacer, esto en la casa nos comportamos de tal manera, no puedes dejar tus zapatos botados, vas a ayudar con las labores de la casa, vamos a tener unos hábitos, unos horarios. Si es bebé, vas a recoger tus juguetes, no vas a llorar, si lloras no te voy a dar las cosas, tienes que aprenderte a calmar. Es un proceso que mucha gente bota la toalla, papás. Hoy por hoy encontramos madres que prefieren abandonar sus hijos que educarlos, o prefieren dejárselos definitivamente a las abuelas, o prefieren contratar a una persona que se los eduque, y a través del tiempo se sienten fracasados como padres. Yo he recibido en consulta mamás de niños que tienen 2 años, que tienen 3 años y me dicen: ya no sé qué más hacer, me tiene loca, estoy desesperada, no sé qué hacer con este niño. O sea, imagínate el nivel de frustración. Entonces yo te invito también a que tú como papá mires y definas cuáles son las condiciones y las formas en que tú estás viendo a tus hijos, o en la forma en que tú quieres educarlos, porque también es, antes de pensar en qué le voy a dar al otro, es preguntarte cómo estás tú para acompañar un proceso de vida que dejará huella, que transformará el mundo, que será importante, que marcará la historia de las generaciones, porque de la manera como nosotros eduquemos, pues de esa manera se irá a hacer una transformación social, o vamos a ver consecuencias en esta formación, en esta construcción de país que todos soñamos. Un proceso de educación debe tener definido unos roles familiares. Entonces hay que entender cuál es la posición de papá, cuál es la posición de mamá, cuál es la posición de abuelos. Y ojo, porque muchas veces las abuelas o los abuelos tienden a tomar posición en la crianza de sus nietos. Y yo considero que la función de ellos es desde el afecto, es desde la orientación y el acompañamiento, pero nunca desde la autoridad. Hay personas adultas
tías o abuelos o hermanas que quieren interrumpir la autoridad de los padres, y eso es un error equívoco y un error grande. Los llamados a implementar estilos de crianza y pautas de crianza en los hijos son sus papás. No permitamos que porque mi suegra o la abuela o la tía nos ayuda con el arriendo o nos colabora con un mercado, entonces venga, críeme usted mi hijo. Porque el peor daño que se le puede hacer a un hijo es someterlo a distintas autoridades. Tú como familia tienes que, si tienes tu relación de pareja y tienes tu hijo, tienes que hablar con tu pareja. ¿Qué rol vamos a cumplir en la educación de mi hijo? ¿Cuáles son las cosas de las que tú te vas a encargar como papá y cuáles son las que yo me voy a encargar como mamá? Y si te tocó sola o solo y estás creando a tu hijo tú solo o tú sola, pues tienes que desarrollar el rol. Pero es un rol donde tú no puedes mostrar la debilidad, es un rol donde tú no puedes mostrar estrés, es un rol donde tú no puedes perder el control frente a tu hijo. Tienes que tener mucho cuidado porque como padres, el agotarnos, el estresarnos y el perder el control de nuestros hijos nos lleva a decir y a hacer cosas de las cuales después tenemos que lamentar. Porque como padres a veces equívocamente usamos expresiones y palabras y etiquetas sobre nuestros hijos, señalamos un error como si fuera pues, el último pecado del mundo, y el niño cometió un error o perdió una materia, o el niño te rompió algo, o el niño fue imprudente en una visita, o el niño comete un error y la mamá de una vez o la persona que está educando se va en una cantidad de etiquetas, de estigmatizaciones, de palabras inadecuadas. Yo conozco mamás que le dicen a sus hijos: es que eres un tonto, es que eres un bobo, es que eres un estúpido, es que tú eres un bueno para nada. Ese tipo de palabras lo único que hacen es destruir la personalidad de tu hijo. Sea adulto, sea adolescente o sea niño, ese tipo de palabras de la persona que él más ama son destructivas. Porque si mi mamá me ve como un estúpido, si mi papá me ve como un tonto, si me ven como un inepto, si piensan que soy un bruto o un bueno para nada, pues ¿cómo me va a ver la sociedad? Entonces a veces el niño o el adolescente está haciendo la tarea y la mamá, que es una tarea de matemáticas, el niño no entiende, la mamá tampoco, porque a veces las mamás no estamos ya al mismo nivel de educación de nuestros hijos, y la palabra es que usted es un bueno para nada. No es cierto, es una mentira, porque él puede ser muy bueno para el deporte, puede ser muy bueno para el inglés, puede ser muy bueno para el aseo en casa, puede ser un muy buen hijo, pues no tiene las habilidades en este momento para las matemáticas, pero tú con esa expresión le estás diciendo que no sirve para nada. Y realmente esos hijos paranadistas que llamo yo, que todo el tiempo se les dicen que no sirven para nada, pues con el tiempo no sirven para nada, porque tú lo programaste, lo etiquetaste desde la programación neurolingüística. Lo que tú le dices a tus hijos es una etiqueta de poder, y los que medianamente conocemos de la palabra de Dios sabemos que la palabra tiene poder, y que si yo todo el tiempo le estoy diciendo a mi hijo cosas negativas, cosas destructivas, pues estoy yendo a lo más fondo de su ser, que es la personalidad, que es el carácter. Entonces miremos cómo en ese desespero de ser papás y en ese desespero de educar cometemos tantos desaciertos justificados en el amor, porque tú y yo amamos nuestros hijos, o amaremos los que hasta ahora van a ser papás, que están hoy formándose aquí en este encuentro psicológico que estamos haciendo. ¿Cómo lo hacemos? Revísate, ¿cómo lo educas? ¿Cuáles son tus argumentos? Tenemos que aprender a establecer eso. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es el ejemplo que tú eres como papá. Lo que en comunidad terapéutica se llama la autoridad moral. Tú no puedes pedirle a tus hijos que recojan las chanclas si tú las dejas botadas en la mitad de la sala. Tú no puedes exigirle a tus hijos que sean buenos estudiantes si no has terminado la carrera y llevas 20 años en quinto semestre. Tú no puedes exigirle a tus hijos cosas que tú no has hecho, porque automáticamente la sociedad hoy te dice, y tus hijos te van a decir: mamá, pero usted qué me habla si usted era igual, mamá, pero si usted era peor que yo, mamá, pero entonces ten mucho cuidado en ser coherente y en más que dar un buen discurso como padre, ser un buen ejemplo frente a lo que tú quieres formar. El hecho que tú no hayas estudiado no quiere decir que te impida exigirle a tus hijos que estudien,
pero hazlo desde la coherencia y desde tu aprendizaje propio y no desde el discurso moralista de estudie, que usted no sé qué, no. Es mira hijo que yo no estudié, mira que yo no aproveché las oportunidades, yo me equivoqué, porque yo como padres también tenemos que tener la capacidad de reconocer frente a nuestros hijos nuestros errores. Yo me equivoqué, yo no escuché, yo fui desobediente, yo sufrí muchos golpes en la vida y no quiero que tú sufras. Cambia el discurso. ¿Se dan cuenta cómo cambia el discurso cuando tú le hablas al otro desde tu experiencia de dolor y no desde tu experiencia de ego? Porque ese es otro de los grandes errores que también se comete. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Un proceso de vida espiritual como familia. ¿Qué es Dios en tu familia? ¿Quién es tu poder superior? ¿Qué función hay de Dios? Enseña a los hijos desde pequeños a seguir a Dios. Hay papás que no, pues es que yo soy ateo, entonces mi hijo va a ser ateo. Es muy difícil, no sé cómo lo hacen y lo respeto profundamente, pero para mí una de las cosas fundamentales en el proceso integral de formación de cualquier ser humano es el amor y el temor a Dios. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a amar y a temer a Dios, que es el ser supremo, el ser superior, pues no te imagines que ese hijo te va a honrar y te va a amar a ti, porque si no lo hace con Dios, mucho menos lo va a hacer contigo. Se los digo yo por experiencia, yo tengo una hija adolescente de 14 años y un niño de 6, y yo muchas veces le digo a mi hija, no te preocupes tanto por lo que me estás haciendo a mí, preocúpate por lo que le estás haciendo a Dios. Si tú honras a padre y madre, estás agradando a Dios. Si tú eres coherente con lo que haces con tus padres, pues de la misma manera lo estás haciendo con Dios. ¿Qué debemos tener como pautas importantes en los procesos de crianza? La comunicación. Es importante la forma de comunicación y la comunicación clara. La comunicación clara es la que tiene un principio, un objetivo, un propósito. No es hablar por hablar, no es decirle al niño, es que se hace porque yo soy tu papá, es que yo digo esto y punto, y se cumple. No, el niño no entiende la educación, el adolescente, aún los adultos no la entendemos así. O tú como adolescente eres de los que como adulto te gusta que te impongan, no. Cierto que cuando nos hablan y cuando nos explican y nos saben tocar el corazón, accedemos más fácil que cuando nos imponen. Entonces, ¿por qué queremos imponerle a los niños? Cuando los niños y los adolescentes aún no tienen esa estructura mental y cognitiva para asimilar las instrucciones. Entonces, entremos en un proceso de coherencia donde a través de una comunicación asertiva podamos ser claros frente a los lineamientos de convivencia básica dentro de nuestra familia. Tenemos otro momento, es no usar amenazas. Existe la amenaza como un miedo de intimidación. No juegue con el amor. No amenace con el amor no se quita ni se da porque tú te portes bien o te portes mal. Escucha a uno mamás que dicen, pórtate bien, si no me haces caso es porque no me quieres. No condiciones el amor hacia tu hijo. O decirle, es un error decirle, ya no te quiero porque tú eres grosero. No me hables, ya no soy tu mamá, no quiero ser tu mamá. Ese tipo de cosas no son un juego. Esas cosas quedan en el inconsciente, esas cosas quedan en el corazón. Por eso la mayoría de nuestros pacientes en rehabilitación, cuando uno mira esas estructuras de familia, encuentra una cantidad de traumas basados en la infancia. Infancias traumáticas, y tú dirás, ¿pero qué es traumático? Pues traumático es que tu mamá te diga, es que perdón, pero yo no te quería tener desde que tú naciste, mi vida es una tragedia. Es que usted fue lo peor que me pudo pasar, malagradecido, valore lo que yo le he dado, es que usted es un mal hijo. O sea, ese tipo de cosas son dolores profundos que quedan en el alma y en el corazón. Entonces démonos cuenta cómo las amenazas o el chantaje emocional pues también de una u otra manera son nocivos en el desarrollo de los estilos de crianza o las pautas de crianza. No de cantaleta. La cantaleta no corrige a nadie. La cantaleta es simplemente una falta de argumentos. Tú tienes que ser determinante. Se dio la instrucción, haces tal cosa y punto. Y no se habla más del tema. Pero si tú eres de los que tiene que 1, 2, 3, 4, 10, 20 veces y de cantaleta y su hijo no lo obedece, le quiero decir que reevalúe su estructura de crianza porque no está siendo efectiva. No está siendo efectiva. Tú tienes que ser contundente, determinante, más no agresivo, pero sí tener claridad, sin cantaleta, porque la cantaleta está comprobada que no hace profesionales. Bien, debes tener en cuenta que cuando se cometan errores no le puedes recordar el pasado de los errores a tus hijos.
Hay personas que educan desde el dolor. Entonces el hijo perdió, no sé, una materia en 11 y le sacan que en preescolar era canzón. Entonces, no, es que usted desde chiquito ha sido un problema, yo me acuerdo en la primaria, y dele, y dele, y dele, y dele. Y nos vamos al pasado a humillar, nos vamos a denigrar, nos vamos a afectar la autoestima del otro, todo el tiempo lo estamos señalando. A los niños, hay personas adultas que usan palabras tremendas con los niños sin darse cuenta del daño que le hacen en su estructura de personalidad, en su estructura de carácter, en él como persona, en su ser como persona. No maltrates psicológica ni físicamente. A nosotros anteriormente nos pegaban un lapazo o un correazo o un zapatazo y hacíamos caso. Hoy por hoy el niño tú le pegas y el niño se te ríe en la cara. Ja, ja, ja. Y tú le pegas más y el niño le dice, pégueme más, deme más duro. Porque los niños hoy de por sí, los tiempos en que estamos son tiempos de mucha revolución. Entonces no uses el maltrato físico, usa la disciplina desde el amor, usa el consejo, usa la comunicación. No, es que hay momentos en que sí, yo lo sé, uno es mamá y yo a mis hijos si les he pegado 3 veces, bueno, 4 eran mucho. Hay momentos en que uno dice, me desespero y tocó porque me faltó el respeto, o toca porque definitivamente me desesperan. Pero una cosa es un acto correctivo y otra cosa es la violencia. Otra cosa es acabarlos, otra cosa es humillarlos, otra cosa es sacarles sangre a punta de golpes. O sea, eso ya no tiene nada de humano, eso ya pasa el límite del respeto, y lo único que tú definitivamente te coja rechazo, tu hijo te coja miedo. Entonces no necesitamos hijos que nos tengan miedo, necesitamos hijos que nos respeten, necesitamos hijos que nos admiren, necesitamos hijos para los cuales nosotros seamos sus ídolos. Tenga muy pendiente eso porque hoy por hoy mucha gente acude al maltrato para educar a sus hijos y es demasiado erróneo. El maltrato físico y psicológico no educa personas. Sea flexible y ajústese a los cambios en los procesos de crianza. Sea flexible y ajústese. Repito, no es lo mismo educar a un adolescente que educar a un niño. No es lo mismo educar a una niña que educar a un niño. Y no porque seamos machistas o feministas, pero hay cosas de tacto, hay cosas de disciplina, hay aspectos o indicadores que tenemos que evaluar en el momento de educar. Por ejemplo, los hombres son determinantes en las pautas de crianza de su hija mujer y las mamás son determinantes en la pauta de crianza del hijo varón. ¿Por qué? Porque psicológicamente y simbióticamente el hombre, el papá representa para la mujer, para su hija, el papá representa ese poder de seguridad, ese poder de estabilidad y de apoyo. Para el niño la mamá representa afecto, para el niño la mamá representa confianza y representa protección. Entonces cada uno cumple un rol como papá o como mamá en el proceso de crianza de tus hijos. Las pautas de crianza deben ser un acuerdo en familia. No muestre ira ni muestre agresividad en el momento de amonestar o corregir a tus hijos. Ojo porque en las pautas de crianza incide mucho el tono de la voz, la mirada y la posición corporal. Por ejemplo, frente a los niños no debemos ser impositivos de pararnos frente al niño de 2 años que pues mide 90 centímetros, es súper chiquito, tú eres muy grande, y pararte y regañarlo y me hace caso. No, si tú vas a educar a un niño te tienes que poner a la altura de él. Si vas a hablar con un adolescente no puedes ser en ira. Si tu hijo está en crisis, 13, 17, 18 años, tú no puedes caer en ira. Si tu hijo está agresivo, tú no puedes caer en agresividad. No podemos convertir un llamado de atención en una tragedia familiar. No podemos convertir un acto de corrección en una crisis familiar. Se los digo porque he encontrado en mi especialidad como especialista en adicciones y como terapeuta de familia unas crisis y unos episodios de dolor grandísimos en las familias. Porque el niño llegó a la 1 de la mañana y tenía que llegar a las 10 de la noche y entonces entra el muchacho y el papá lo está esperando para pegarle y la mamá se mete. Yo tuve un caso en Ibagué donde fueron a corregir a un adolescente de 16 años. La mamá se metió porque el papá le iba a pegar al chico, el chico sacó un cuchillo, le iba a dar al papá y en ese forcejeo empujaron a la señora y la señora murió. Imagínense hasta dónde puede llegar el no tener unas bases y unas herramientas para esto.
No corrijas a tu hijo con ira, eso es palabra de Dios. No lo corrijas, no lo llames a instrucción con la ira. Si no estás listo, si no tienes paz en tu corazón, pausa el momento, apártate y busca el momento adecuado para dialogar con él. Porque la ira solamente generará en él más ira. La palabra tosca, la palabra irada, lo único que va a generar en el otro es ira, defensa y agresividad. Debemos ser coherentes en las medidas y debemos no sabotear los acuerdos. Ojo papás con lo siguiente, y ese es un error que se comete en todos los escenarios, con niños, adolescentes y adultos. No vuelve a contar con mi apoyo. Si usted me pierde el semestre, hasta aquí llegamos, ya le he dado la oportunidad, no más. Y al otro semestre, otra vez le está pagando la universidad. Entonces usted como papá se sabotea la norma. No me sale este fin de semana y no me sale. Y el chico se porta bien lunes, martes, miércoles, le ayuda, es juicioso, mamita te amo, mamita te adora, te manipula y termina saliendo el fin de semana. A veces los padres somos quienes más saboteamos los procesos de crianza. Los padres somos los que más rompemos los límites y los acuerdos. Como papás no tenemos que tener miedo en el proceso de educación. Si tú acudes al miedo, si tú sientes que no puedes, pues también es de humano reconocer los límites y buscar la ayuda. Porque para esto no nos preparamos. Repito, hay personas que son hoy papás y no han terminado de ser hijos. Hoy por hoy las mujeres quedan en embarazo de 15, 16, 18 años. Son papás de 18 años y no saben ni siquiera cómo serlo. Entonces nosotros tenemos que entender que no podemos sabotear la norma, no podemos sabotear los acuerdos. Si tú le quitas el celular a tu hijo y le dices no hay celular, pues no hay celular. Y es un mes. Ah, no mami, es que yo 29 días portándome bien. No, es un mes y punto. Miren, la medida que usted le haga cumplir a su hijo lo que usted estableció, le quite lo que más le gusta, le ponga límites y él vea que tú cumples, tus hijos te cogen respeto, tus hijos valoran tu palabra y saben que si tú les dices no, es no. Pero si tú mismo manipulas y saboteas el proceso de formación, pues no estamos en nada. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque la comunidad terapéutica es un centro de crianza. Para mí la comunidad terapéutica es un centro de formación. Y yo estoy educando guaymarones de 58 y 60 años. Estoy educando personas de 45 años que llegan a un programa de comunidad terapéutica y ni siquiera saben decir gracias, que no saben saludar, que no saben pedir un permiso, que no saben tender una cama. Y esa es la evidencia de un deficiente proceso educativo. Entonces la comunidad terapéutica reeduca. Esto quiere decir que no solamente la educación es para los niños o los adolescentes, la educación también tiene que ver con la vida de pareja, la educación también tiene que ver con los hábitos, con los estilos de vida saludable, con los acuerdos que como familia establezcamos para convivir, porque es que donde hay pautas de crianza hay pautas de convivencia. Esas familias donde no hay normas, donde el muchacho puede entrar a su novia al cuarto y durar 10 horas viendo películas con la novia y no pasa nada. Esas casas donde el muchacho puede entrar a tomar licor o puede llegar a las 5 o 6 de la mañana y no pasa nada. O donde la niña se puede ir con su novio desde los 14 años a la calle y no pasa nada. O sea, miremos cómo como sociedad, yo les hago una pregunta, ¿se están perdiendo los hijos o se están perdiendo los buenos padres? ¿Realmente quién es el problema? ¿Los niños son el problema o a los adultos nos ha quedado grande responder por las nuevas generaciones? Por eso coloqué, los niños son el problema, niños problema. Para mí los niños no son el problema. Lo que pasa es que los niños y los adolescentes también han caído en una generación de padres facilistas, de padres que no se quieren sacrificar, de esposas que no quieren luchar por sus esposos, de hombres que no quieren ser hombres, que no quieren responder como padres, que se esconden detrás de un vicio, que se esconden detrás de ser mujeriegos, de la infidelidad. Hemos caído como seres humanos en perder la familia, en perder el temor a Dios. Hemos perdido los buenos hábitos, como que el papá llega y hay que saludarlo. Hemos perdido el hábito de orar en familia. Hemos perdido el hábito de recrearnos como familia. Ahora que tú estás en un tiempo de cuarentena, hay personas que me han llamado y me dicen, no sabemos qué hacer como familia. Y yo, pues las cosas buenas. No, pues es que aquí nunca hemos compartido como familia. Cada uno se va para su cuarto y no pasa nada. No, ven, reevalúa. Si ustedes como familias ya no comen juntos, no oran juntos, no se integran, no comparten, pues démonos cuenta cómo esto está desintegrando la familia y por ende a la sociedad. Bien. Claves en el proceso de educación. ¿Qué es clave? Papá, tú que me estás viendo hoy, mamá, educa para la vida y no para el momento.
Tú no eres un seguro de vida, no le vas a durar para toda la vida a tus hijos. Algún día van a salir, algún día no vas a estar, entonces edúcalos para la vida, no para el momento. A ti no te sirve que tu hijo sea feliz ahorita porque le compraste el dulce que él quiere. No te sirve que sea feliz porque le diste la razón y le evitaste la crisis. Es importante que aprendan a vivir y a crecer en la crisis. Es importante que tengas en cuenta que en cualquier momento tú no vas a estar, te vas a ir. De hecho, en tiempos de coronavirus, pues todos tenemos que pensar en la muerte. Y yo he pensado mucho en la muerte y lo hablo con mis hijos y nos hemos sentado y todos los días hemos hablado de la muerte. Y ven, ¿qué pasa si uno de nosotros falta? Entonces uno dice, bueno, mi hijo tiene una estructura, mi hija tiene una estructura de personalidad, tenemos un equilibrio como familia, entonces tú no le vas a durar para siempre a tus hijos. Y si tú no trabajas todos los días en construir un sujeto integral, pues vas a dejarle a tu familia o a la sociedad realmente una persona que solamente va a generar problemas. Y no solo por la sociedad, sino que él mismo va a sufrir. Mire cómo pesa y cómo pesa el no educar. Yo en mi proceso de terapeuta encuentro mamás que se arrepienten profundamente no haber tomado las riendas en la vida de sus hijos. Y hoy dicen, doctora, yo quisiera que mi hijo tuviera otra vez 5 años para no haber cometido los errores que cometí. El error de haberlo dejado con la abuela, el error de no haberlo educado, el error de darle gusto en todo. Otro gran error que tenemos como padres es pensar que yo a mi hijo le doy lo que yo no tengo. Entonces yo trabajo para darle lo que yo no tengo porque yo como papá, mi hijo tiene que tenerlo todo porque yo eso no lo tuve. Y tú por estar dándole a tu hijo lo que tú no tuviste, se te olvida darle a ti, se te olvida darle lo que tú sí tuviste. Y nosotros ¿qué tuvimos? Disciplina, educación, valores, nos educaban en humildad, nos educaban en aceptación, en respeto a los adultos, en respeto a las autoridades, nos educaban en respeto al otro. Pero hoy por hoy eso pareciera que educar es un juego, entonces no le exigimos nada a los niños y simplemente haga lo que quiera y usted es niño y compórtese como quiera. Eduque en el ser antes que en el saber. Hay personas que tienen a sus hijos en 1000 cursos de natación, de química, de inglés, karate, patinaje, ballet, los meten en 1000 cosas y quieren que sean las mejores notas en el colegio, las mejores notas en la universidad, pero como seres humanos tienen muy pocos valores. Entonces deja de preocuparte tanto por lo que tu hijo sabe, eso es importante, es fundamental, pero lo que le va a permitir a él llegar a ser grande y una persona exitosa es el ser, es lo que él sea como ser humano, es el nivel de solidaridad, de humildad. Tu hijo no es por la ropa de marca que tú le pongas, tu hijo no es por el barrio lindo donde viva, tu hijo no es por los lujos que tú le des, por la tecnología que tú le compres. Lo más importante en tu hijo es lo que es como persona. Hay personas que son hermosas. Yo me siento muy orgullosa de uno de mis sobrinos, pues de todos, pero voy a hablar de uno en especial, que él es un ser humano maravilloso. Yo adoro ese sobrino mío. Hoy hablaba con el papá y le decía, yo adoro este chino porque él es un niño lindo, es un niño con carisma, es un niño empático, es un niño que se sienta y se come contigo la arepa en el andén si le toca o en el restaurante más fino y es persona. Yo digo, qué lindo esas mamás que hacemos esa labor de educar para el ser. Personas integrales, personas honestas, personas temerosas de Dios. Entonces, familia, ojo, porque muchas veces la gente piensa que educar es para el saber o que educar es para el tener, y el tener de nada nos sirve si primero no estamos en el ser. ¿Qué eres tú como persona? Ojo, papás, clave, no eduques a tu hijo con una visión materialista, no eduques a tu hijo con una visión de ambición económica. Esos hijos que han sido criados o educados para tener y para poseer son las personas que viven una vida más frustrada porque nunca están satisfechos. Todo el tiempo quieren recibir, todo el tiempo quieren tener, todo el tiempo quieren poseer y nunca están contentos. Ningún trabajo les sirve, ninguna pareja les sirve, ninguna universidad les sirve. No serán buenos padres, no serán buenos esposos, no serán buenos hermanos porque viven una vida de insatisfacción. Porque todo el tiempo nos dedicamos a darles de todo y no les enseñamos que en la vida las cosas se ganan, no les enseñamos que en la vida hay que luchar, que las cosas más valiosas son las del sacrificio. ¿Qué haces tú dándole todo, absolutamente todo a tu hijo, resolviéndole todo, dándole todo? Cuando te das cuenta, pues no has hecho nada con él. Has perdido es tiempo, dinero, porque les da miedo salir, les da miedo afrontar la vida, se vuelven codependientes, se vuelven relaciones tóxicas. Entonces,
Yo sí quiero ser muy clara en eso porque a mí me duele ver cómo las familias se pierden. Hoy por hoy el nivel de problemas de identidad, los problemas de bandas, de pandillas, de consumo, de cutting, de bullying, de maltrato, es el fruto de esa deficiencia de familia. Finalmente, y no es mentira, uno le dicen los hijos son el reflejo de sus padres y eso es muy cierto. Los hijos son nuestro reflejo. Lo que pasa es que como padres muchas veces no reconocemos y no aceptamos. Pero eso tiene mucho de cierto. Míralo tú en el árbol de la vida y te vas a dar cuenta que sí. ¿Qué es importante? Que como familia, pues entendamos que la crianza es el resultado de un proceso estructurado y de un ambiente estructurado de familia. No podemos criar en torno a las adicciones, no podemos educar en torno al alcoholismo, no podemos educar en torno al maltrato, no podemos educar en torno a la falta de fe. No podemos educar en torno al miedo, tenemos que educar en un ambiente estructurado de familia. Y tú dirás, pero si mi hijo no tiene papá, ojo con otro error, esas mamás que dicen que yo soy papá y mamá, tú nunca podrás ser ni serás papá y mamá para tu hijo. Tú eres mamá o eres papá, porque la función de padre solo la cumple el padre y la función de madre solo la cumple la madre. El estilo de crianza pues se define de distintas maneras. Tenemos distintos estilos de crianza y yo quiero que escuchen muy bien para que tú revises qué estilo se está aplicando, si aplicó contigo o qué estilo quieres aplicar o estás aplicando en tu familia. Existe el estilo autoritario. En este estilo es donde hay un 100% de exigencia hacia los hijos, pero un 0% de sensibilidad humana. Son esos papás impositivos. Es un estilo autoritario que lo único que genera en la persona es resentimiento, porque el papá simplemente se basa en la norma, en la disciplina, en lo que yo digo, es imponente, no se vincula emocionalmente con su hijo, él se impone hasta el punto que pasa por encima de las propias necesidades de su hijo. Ese modelo es muy antiguo. Antiguamente los hijos no tenían participación en la familia, no podían expresar, no podían opinar, era un estilo realmente muy marcado y estos estilos pues hacen que sus hijos a través de la manipulación pues se sientan intimidados y entonces son los chicos que el papá les escoge la carrera. Si van a comprar una casa, el papá quiere saber, él escoge la casa, no deja que su hijo tome decisiones, es autoritario, es agresivo, es la mamá agresiva, es la que dice se hace lo que yo diga y punto, es mi decisión, tú no opinas, tú simplemente haces caso. O sea, es un modelo impresionante. En el modelo del autoritarismo, pues el resultado de este modelo es hijos altamente ansiosos psicológicamente. Encontramos hijos con defectos de personalidad. El trastorno que más se desarrolla por ser hijo de un modelo o criado en un modelo autoritario es el trastorno oposicionista desafiante. Son esos niños rebeldes, son esos niños resentidos que se crean en un resentimiento profundo porque chocan con la autoridad. Entonces son los que se van a extremos como la izquierda. Por lo general los hijos de los militares, con el respeto de los militares, tienden a ser así y son hijos altamente resentidos porque todo el tiempo se les impuso, todo el tiempo se les coartó la decisión, todo el tiempo se les impuso. Entonces ese es el resultado de ese estilo autoritario. Recuerden, es distinto autoridad a autoritarismo. La autoridad es un parámetro de educación, pero el autoritarismo es el abuso de la autoridad. Tenemos el siguiente estilo que es el permisivo. Ojo que es igual de problemático. El permisivo es este estilo donde es 100% permisividad y 0% exigencia o disciplina. En el modelo permisivo es el que deja que el niño haga todo, que el adolescente o el adulto haga, lo que se le dé la gana. No se les exige, no tienen normas, son chicos que crecen sin límites, son chicos que arman pataleta, que rompen las cosas, que botan las cosas, que destruyen su cuarto desde chiquitico, rompen los juguetes pero con ira. Y la familia no los puede controlar, la mamá no los puede controlar. Realmente son chicos a los que se les hace un daño muy severo en su formación y estructuración como persona. ¿Qué hacen estas personas? Son las que definitivamente no tienen límites. El niño es el que decide la conducta, el niño es el que por lo general pone las normas en la casa.
El niño es el que definitivamente de adolescente lo identificamos porque se mueve por solo placeres. Es el niño que no ayuda en casa, es el niño que se dedica solo a los juegos, o la niña que se dedica solo a perecear, no hacen nada, no responden en el colegio, son demandantes, quieren que se les dé todo, exigen salir, exigen fiestas, exigen rumba, exigen lujos, exigen muchas cosas, pero ese es el fruto de modelos permisivos. Y ojo, porque hay modelos de familia donde la mamá es la permisiva, el papá es el autoritario. Entonces, por lo general, cuando esos modelos son así en la familia, se empiezan a generar alianzas que son patológicas, porque esas alianzas entre familia o entre la mamá y el hijo, o el hijo y la mamá, o el hijo y el papá, o la hija y el papá, lo único que genera es una descompensación en la estructura de límites y disciplina del hijo. Tenemos otro estilo de crianza y es el estilo negligente. Son esos papás que son 0% exigencia y 0% interés por la vida de sus hijos. Entonces son negligentes, no saben ni cómo va su hijo en el colegio, simplemente son proveedores económicos, proveedores materiales. Es el típico papá que en diciembre llama a preguntar, venga, ¿cuánto es que calza el niño? Porque nunca ha sabido su hijo cuánto calza. Le asignan la crianza y la educación de sus hijos a otras personas. Por lo general lo hacen con hermanas o con abuelos y son muy cómodos y les parece fácil que su hijo quiera más a la hermana que a ellos mismos. Entonces son negligentes. Por lo general en las mujeres tiende a verse esas mujeres que tienen hijos hoy con uno, en 3 años con otro, en 2 años con otro, y van así por la vida negligentemente sin cumplir una pauta. No quiero decir que todas las mujeres ni que todos los hombres, pero sí es como muy típico en esa estructura de persona. Tenemos otro estilo de crianza que es el estilo sobreprotector. Este se basa en el miedo. La persona que es, los padres sobreprotectores se basan en el miedo. Le hacen todo a su hijo, lo limitan. Son los niños que todavía tienen 9 años y la mamá los baña, los viste, los peina. Son esas personas que hacen a sus hijos dependientes. Los cambian de colegio porque en el colegio alguien los miró mal. Piensan que las profesoras no los quieren. Quieren incidir en toda la vida de sus hijos, quieren controlarle la lonchera, quieren controlarle cómo se viste. Yo tengo un caso muy particular de una persona que conozco, su hijo ya tiene 40 años y ella todavía lo trata como un bebé. Y literalmente él es un bebé. ¿Por qué? Porque no lo han enseñado a ser hombre. Entonces el sobreprotector es esa persona que todo el tiempo está pendiente de sus hijos, pero enfermizo, o sea, quieren escogerle la pareja, la carrera, si se va a comprar un apartamento, camine yo, papito, miro que no lo vayan a tumbar, si va a poner un negocio, que incluso los ponen a vivir ahí al lado, son tan enfermos que toda su vida la viven en torno a su hijo. Pero este entorno es muy preocupante porque también los papás se hacen altamente manipuladores. Entonces es el típico papá que empieza a ponerse en el plano de víctima, hijo, yo te di todo, empieza a manipularlos, que tú no me quieres, es que tú no valoras mi esfuerzo, venga, me ve, venga, me visita, mire, papito, que estoy enfermo. Entonces miremos cómo cada una de estas cosas puede llegar a desencadenar problemas mayores. Está el estilo de crianza abandónico. Son esos papás que delegan la crianza a las nanas, delegan la crianza a los abuelos, se dedican simplemente al trabajo, los niños se sienten solos, entran en depresión, entran en baja autoestima y tienen una baja adherencia a las metas y al logro. Son niños que se sienten abandonados, que materialmente pueden tener mucha riqueza, pero emocionalmente están fracasados. Ese es el fruto de esos papás proveedores económicos que solamente dan dinero, pero no generan procesos integrales de formación y de acompañamiento a sus hijos. ¿Y cuál es el modelo integral? Entonces viene el modelo eficaz. ¿Qué es lo adecuado? ¿Cierto? Ya hablamos de los errores o de las equivocaciones que cometemos como padres. Tenemos un modelo integral y este modelo integral habla del estilo de crianza democrático. El estilo de crianza democrático es aquel donde hay comunicación, hay escucha activa, hay negociación, no se generan dependencias, se educa para la vida, se educa para el momento, no para el momento, se enseña a asumir consecuencias, es donde hay un acompañamiento continuo con normas y límites supervisados, hay una coherencia centrada en el bienestar del individuo y no en los deseos del padre. Ese es un modelo eficaz. Es donde se estimula al hijo, es donde se reconocen sus buenas acciones, es donde se usa
el premio, es donde hay estímulos, ahí es donde hay reconocimiento, es donde se saca un tiempo de calidad para sus hijos, no es la cantidad, es la calidad. Y ve uno un gran error, por ejemplo, los padres que llevan a sus hijos al parque, ponen al niño en el juego y el papá se queda en el celular. O que se van a una piscina, el papá se queda en la soleadora jugando con el celular o chateando o lo que sea y el niño está solo en la piscina. Si usted va a hacer eso, mejor no lo haga, porque su hijo es muy inteligente para leer cuándo le están prestando atención o no. Lo primero que usted tiene que hacer si va a sacar tiempo para sus hijos es irle al celular, porque si llevas el celular, de seguro la llamada, el mensaje, estarás más pendiente de otras cosas que de tu propio hijo. Un modelo integral es aquel que es un padre, que es un modelo a seguir. Un modelo integral de crianza tiene una comunicación como prioridad, la comunicación, el dialogar. Cuando hay un problema, hijo, dialoguemos, ¿qué piensas? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué pasa dentro de ti? El mundo de los jóvenes es distinto al mundo de los adultos. Las necesidades que tenemos los jóvenes, que tienen los jóvenes es distinto a la que tenemos los adultos. Los jóvenes están buscando todo el tiempo ser aceptados, ser reconocidos. Los jóvenes están buscando todo el tiempo comunicar. Pero hoy por hoy tenemos adolescentes que no comunican y adultos. Y si tú miras tu esposo, hay muchas mujeres que dicen, suegra, ahí se lo devuelvo porque usted no me lo crió bien o me tocó terminarlo de criar a mí. Muchas veces la familia no educan bien a los hijos y terminan las esposas o los esposos terminando de criar a los adultos. Se debe demostrar amor a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil que sea la situación. Pues debemos mostrar amor a nuestros hijos, no chantajeemos con lo emocional. Debemos ser conscientes de los límites que tenemos como padres. Entonces, este proceso de educar es un proceso donde se necesita de mucho discernimiento, de mucha coherencia, de mucho equilibrio. Yo los invito a que en este tiempo de cuarentena, como familia, sentemos y hagámonos un listado, una tareita, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su hermano, a su pareja. Mi amor, hazme un favor, hazme un listadito de qué cosas te gustaría que yo cambie, qué cosas piensas que yo debo modificar, y siéntate tú solito, léelas y empieza a hacer un plan de cambio, porque los seres humanos también tenemos que darnos la oportunidad de reconocer que fallamos. Como padres debemos tener la capacidad de pedir perdón a nuestros hijos, como padres tenemos que tener la capacidad de reconocer que erramos. Y finalmente, para terminar este tema que está súper bueno, ya voy a empezar a saludarlos. Muy bien, gracias a todos por sus mensajes. Finalmente les quiero decir esto: los padres nunca podremos ser amigos de nuestros hijos. Eso es un error. Tú no eres amigo, tú eres papá, tú eres mamá. Si vas a jugar al amigo, pues entonces tienes que hablar, ponerte a la par con él, a hacer cosas de amigos, a hablar cosas de amigos. No, tú eres papá. Y uno oye a muchos papás que dicen, es que mi hijo confía en mí porque yo soy su amigo. No, tu rol es de papá. Si Dios te hubiera querido como amigo, te hubiera dejado como amigo. Dios te escogió a ti para papá. Y como papá seremos nosotros quienes finalmente demos cuenta a Dios de lo que hicimos con esas almas, con esas bendiciones, con esos hijos que Dios nos dio. Porque somos nosotros quienes daremos cuenta a la sociedad, a nuestra familia y a las futuras generaciones de lo que hicimos en nuestro rol como padres. De verdad que para mí este es un tema que me apasiona mucho. Si se dieron cuenta, hablé toda la hora. Los amo mucho, espero que estas pequeñas cosas los ayuden. Si tú necesitas ayuda, empieza por favor a busca literatura, empieza a acudir a grupos, busca un buen psicoterapeuta de familia, pero hagamos cambios, porque así tu hijo tenga 40 años, aún si depende de ti emocional, afectiva, estructuralmente, tienes que continuar educándolo. No piensas que ya perdiste la batalla, todavía hay mucho por dar. Bien, entonces es eso. Quiero comentarles que el día jueves y viernes no estaremos en el en vivo por respeto a la Semana Mayor y a los principios católicos que muchos de ustedes tienen. Estaremos de regreso el día sábado, tendremos un en vivo y el tema del sábado será cómo vivir la cuarentena. Vamos a hablar de la cuarentena en familia, vamos a hablar de algunas estrategias, de cómo manejar la ansiedad, la crisis, el estrés de la cuarentena, las angustias. Entonces el sábado estaremos hablando de cómo vivir la cuarentena, algunas estrategias para enfrentar la ansiedad, el miedo, la desesperación y el desapego afectivo. Entonces vamos a saludarlos, muchas gracias, espero les haya gustado. Para mí es fundamental sus opiniones, escríbanme, compartan por favor. El día de ayer tuvimos 320 vistas,
íbamos hoy como en 350, entonces es importante compartir estos espacios. Y vamos a saludarlos. Bueno, estamos saludando a Oti, muy bien, a mi hija que está aquí conectada. Ella es mi mejor testigo de cómo funciona esto. La señora María Estela, un placer saludarla. Juan Camilo Guzmán, hola Juanca. La señora, ok, Lina, Reeducado, la doctora Pilar, Fair, la profe Olga, muchas gracias. Laura Valentina, hola Laurita, Dios te bendiga. Buenas tardes, Dios me la bendiga, gracias por tu servicio, así es. No venimos al mundo a ser servidos, sino a servir. Muchas gracias por sus mensajes, a toda la familia que está conectada desde Barranquilla, a la señora Francia, a don Osvaldo, ok, a la señora Diana, a la gente de la fundación que nos está viendo. Jessy, hola Jessy, qué bueno verte por aquí. Laurita Jaramillo, Luz Eida Rodríguez, Lucía Suárez, uy, miren esto desde Europa. Muy bien, muchas gracias por estar ahí. Gracias por sus mensajes desde Cartagena, mi amiga Nefri, Joana, Natalia. Muy bien, no nos podemos dejar coger la delantera de nuestros hijos, así es. No podemos botar la toalla, papás, mamás, familia. Vamos hasta el final, vamos hasta el final. Pídele a Dios mucha sabiduría y mucho discernimiento. No permito que nadie se meta en la educación de mis hijos. Sí, eso está bien, pero ojo, nos pueden opinar, nos pueden dar ideas, pero quien debe ejercer ese proceso de autoridad eres tú, o de educación eres tú. Muy bien, acá nos están saludando desde la fundación, la señora Bernarda, Jennifer, don Humberto, Tatiana, Oscar Botero, la señora Rosario, Magis, Camilo Loaiza. Muy bien, nos están viendo desde Estados Unidos. Mire, reporten desde dónde, por favor. Coloquen ahí, desde Cali, desde Ibagué. Para mí eso es fundamental porque yo sé que si tú vas a compartir este video, estamos impactando en Colombia a muchas familias y en el mundo. Natalia desde Ibagué, tenemos desde La Plata, desde Pitalito, Giancarlo, Dios te bendiga. Angie desde Bogotá, Anderson, Alejo desde Nueva York, la señora Marta. Muy bien, muchas gracias a ustedes, espero de verdad esto les sirva. Trabajemos mucho en los valores, trabajemos en los principios, en construir una mejor sociedad. Tenemos que trabajar en una mejor sociedad. Ok, Dianita, Dios te bendiga. Diana Ortegón, Amparo, Talía, muy bien, desde Ecuador. Mis primas de Campus de Gasugá, gracias a todos. Cordial saludo, gracias. Quiero contarles que hoy recibimos una donación de una familia de Neiva. Muchas gracias a todas las personas que se han unido a nosotros, nos han ayudado. Realmente no ha sido fácil, pero estamos saliendo adelante. Han sido tiempos un poco complicados, pero de todos modos con la fundación saldremos adelante. Oren mucho por nosotros, oren por el líder Elías. El sábado estaremos nuevamente con el tema de cómo vivir la cuarentena. Vamos a hablar de ansiedad, vamos a hablar de una agenda o un diario vivir para hacer en cuarentena, cosas que no debemos hacer en la cuarentena y cómo cuidarnos en familia. Entonces, infinitas gracias a todos por su amor, gracias por su tiempo, por estar ahí. Deseo que Dios les continúe bendiciendo. Por favor, jueves y viernes santo es un tiempo de regocijo, es un tiempo de oración, es un tiempo de encuentro con Dios. Aprovechenlo de la mejor manera. Cuiden mucho su salud mental, cuiden mucho lo que hacen. Un saludo a Eida, que está de crucero, muy bien, de crucero a la cocina y luego a la sala. Así es, así es. Les amamos mucho, Dios los bendiga, gracias por este tiempo y no se les olvide compartir. Y les quiero decir que ya estamos en YouTube, si alguna persona quiere ver los Facebook Live anteriores, nos pueden ver en YouTube, el canal se llama Lili Contigo. Ya hemos ido subiendo los videos, este video también va para YouTube. Qué bueno que se puedan suscribir a nuestro canal, es también una nueva iniciativa de Steffi, el canal lo abrimos ayer, entonces ya tenemos los últimos 5 o 4 videos en YouTube. Entonces muchas gracias, recuerden, Lili Contigo se llama el canal. Infinitas gracias a todos por estar ahí, Dios los bendiga. Muy buenas tardes para todos, gracias.